Entre el año 1515 y el 1917, ya cerca de terminar la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano ejercía el dominio del territorio que hoy se conoce como Israel y Palestina. Allí habitaban árabes, fundamentalmente palestinos, pero controlados por el imperio, que se extendía por 3 continentes: una parte de Europa, el oeste de Asia y el noreste de África. Fue un imperio que duró 623 años, iniciando en 1299 y disolviéndose 4 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, porque participó en la guerra del lado de las potencias que perdieron la guerra. Pero en el marco del dominio que tenía el Imperio Otomano sobre este territorio conocido como Israel y Palestina hoy en día, a finales del siglo XIX, por allá por 1880, comenzaron a llegar colonos judíos a poblarlo, en un momento en el que el 95% de la población era árabe y palestina. Y con esa llegada de colonos israelitas, surge una corriente política e ideológica, el sionismo, que plantea la necesidad de crear un Estado judío. Pensaron en varios países, incluso se habló de Argentina, pero finalmente pusieron la vista en el territorio donde habitaban los palestinos y decidieron crear el Estado judío allí. Esta es la decisión que da inicio a nuestra historia, un conflicto que viene desestabilizando el Medio Oriente por décadas, en una región clave, porque los países de alrededor tienen abundancia de petróleo y recursos energéticos de los que depende la economía mundial, y vemos conflictos políticos, étnicos, religiosos y económicos que podrían desencadenar una tercera guerra mundial y una crisis inflacionaria a nivel global. Por esta razón vamos a sumergirnos en la historia real del conflicto junto al economista César Villalona, quien nos trae los datos necesarios para determinar las verdaderas razones de por qué se sigue prolongando por tanto tiempo a costa de tanto sufrimiento humano. Cuál será el futuro del conflicto, y así podrás sacar tus propias conclusiones con pleno conocimiento, así que suscríbete al canal. El sionismo no es solo una doctrina política, también es una ideología con contenido racial, de desprecio, de supuesta superioridad de la raza judía, etc. Es una doctrina que tiene un componente racista, violento. Entonces se planteó esa necesidad. Y el Imperio Otomano, que estaba dominando, permitió que entraran israelitas a poblar en ese territorio y a ubicarse ahí comprando tierras. Incluso en 1897 se creó una llamada Organización Sionista Mundial, creada por los judíos, para resolver el problema judío. Así era el lema de esta organización. Se creó en Europa y comenzó a aumentar la emigración judía a Palestina. Ya cuando estalla la Primera Guerra Mundial, los judíos ya eran el 7% de la población que residía en Palestina. Era minoría, pero estaba creciendo. Y en medio de la guerra, que inicia en el 14 y termina en el 18, Inglaterra le prometió a líderes árabes que una vez finalizada la guerra, si el Imperio Otomano perdía, Inglaterra se comprometía con liberar esa tierra del dominio del Imperio Otomano. Pero mientras estaba negociando eso, al mismo tiempo estaba negociando con los judíos, que le dieron apoyo económico durante el conflicto. Y en 1917, antes de terminar la guerra, Inglaterra sacó una declaración que se llama la Declaración Balfour, donde apoya el establecimiento de lo que ellos llamaron un hogar nacional para los judíos en Palestina. Esa declaración dice: el gobierno de su majestad contempla favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, quedando bien entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. Ahí hay un apoyo ya abierto al sionismo y a la creación del Estado de los judíos en el territorio palestino. El Imperio Otomano se disolvió ya después que terminó la guerra y sus territorios fueron repartidos. A Inglaterra le entregaron, como parte de las potencias vencedoras, el control de Palestina, de ese territorio. Y apoya Inglaterra, ya bajo el control del territorio, la creación del Estado judío, y comienza a aumentar la población judía en ese territorio. Hasta que viene la Segunda Guerra Mundial, que va del 39 al 45, termina, y en 1947 Inglaterra decide entregar ese territorio. Y se acuerda en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que ese territorio se iba a dividir en 2 estados: el Estado de Israel, es decir, de los judíos, y el Estado palestino. Los palestinos no estuvieron de acuerdo porque entendieron que eso significaba legalizar la entrega de territorio a emigrantes que habían llegado ahí a ocupar esas tierras.
Y el año siguiente, en el 48, entonces surge el Estado de Israel, reconocido por las Naciones Unidas. Ese mismo año de 1948, ya Israel posesionaba de esa tierra, de una parte de ese territorio, con el apoyo militar de Inglaterra, el apoyo militar de Estados Unidos sobre todo, ya con un ejército fuerte, ataca a algunas comunidades palestinas para extender su dominio hacia otros territorios, es decir, no respeta el 48% que le dejaron. Y eso provoca una reacción de algunos países árabes y se inicia una guerra entre Israel y 3 países árabes, que son Jordania, Egipto y el Líbano. Esa es una guerra que la ganó Israel y amplió su dominio sobre el territorio. Pasó a controlar una parte mayor, se habla de un 77% ya del territorio, y deja confinado a los palestinos en 3 lugares. La Franja de Gaza, que es un territorio pequeño de 360 kilómetros cuadrados, Cisjordania, que tiene 5.800 kilómetros cuadrados más o menos, y una parte de Jerusalén, que es declarada por los israelitas como la capital del Estado judío. Pero hay una parte de Jerusalén, Jerusalén Este, que le llaman la Vieja Jerusalén, que para los palestinos es la capital de Palestina. Entonces esa parte Israel no la controla. Pero no se trata de que Palestina pase a controlar Cisjordania, Gaza y la Vieja Jerusalén, no. Cisjordania y la Vieja Jerusalén quedaron bajo control de Jordania y la Franja de Gaza quedó bajo control de Egipto. Es decir, que todavía el pueblo palestino no tiene un estado propio, sino que hay 2 estados que ocupan una franja de su territorio ya disminuido. Israel controla la mayor parte de ese territorio. Luego, en el año 1956, se da otra guerra. El presidente de Egipto, Nasser, nacionalizó ese año, 1956, el canal de Suez, que por ese canal pasaba en esa época la mayor parte del petróleo que iba de los países árabes hacia Europa. Al nacionalizarlo, un canal que estaba bajo control francés, se desata una guerra donde intervienen en Egipto, invaden a Egipto, Francia, Reino Unido e Israel. Esa potencia le gana a Egipto, pero al final no pudieron quedarse en Egipto porque la Unión Soviética de aquella época amenazó con desarrollar un bombardeo masivo si no se retiraban de Egipto, porque el gobierno de Egipto era aliado del de la Unión Soviética. Finalmente Inglaterra optó por retirarse, Francia también, y se retiró Israel. Ahí en esa península de Sinaí que pertenece a Egipto, dejaron unas tropas, un cuerpo militar de la ONU para evitar confrontaciones entre Egipto e Israel. Así terminó esa guerra. Israel no extendió dominio, no fue una guerra con los palestinos, pero es parte del problema de los árabes con Israel, y en este caso Israel apoyado por Francia y por Inglaterra. En 1967 se da otra guerra, porque el gobierno de Egipto se fortaleció militarmente, tomó la decisión de sacar el cuerpo militar de las Naciones Unidas que estaba en la península de Sinaí y llegó a un acuerdo con Siria. Cuando Israel vio esa situación, atacó a Egipto y se desató una guerra que duró 6 días, donde Israel se enfrentó, en este caso a Siria, y se enfrentó a Egipto y ganó la guerra en 6 días, porque es un país con un poderío militar extraordinario, por todo el apoyo que ha recibido de la potencia más fuerte. Cuando termina esa guerra, Israel extiende su dominio. Entonces pasa a ocupar ya la Franja de Gaza de ahí, y de la Vieja Jerusalén sacó a Jordania, y de Cisjordania sacó a Egipto. Se convirtió en un ejército de ocupación de esos territorios que eran lo que le habían dejado a Palestina, pero que estaban bajo control de estos países árabes. Ahora pasan a ser ocupados militarmente por Israel. Aunque desde el punto de vista, digamos, administrativo del funcionamiento, ahí estaban los palestinos, pero ya hay un ejército de ocupación. Israel también pasó a ocupar la península de Sinaí, que pertenece a Egipto, y los altos de Golán de Siria, donde todavía tiene el control. Entonces en el 73 se desata otra guerra entre Israel, Siria y Egipto, que no tuvo un desenlace militar de mucha envergadura. Prácticamente ahí no se puede decir que Israel arrasó como la del 67, pero tampoco la perdió. Justamente por este conflicto de la península de Sinaí y de los altos del Golán. Llegaron a una serie de acuerdos, pero que no cambiaron la correlación de fuerza en la región. Y en el 78 ya el gobierno de Egipto firmó unos acuerdos con Israel, los acuerdos de Camp David, bajo el apoyo del gobierno de Estados Unidos, que estaba Jimmy Carter, mediante el cual Israel se retira de la península de Sinaí de Egipto, pero Egipto reconoce al Estado de Israel. Es el primer país árabe que reconoce a Israel como Estado, porque aunque la ONU lo reconocía, los países árabes no lo reconocían. Desde ahí para acá,
hay una confrontación permanente entre Israel y los palestinos, que están confinados en una franja que es muy pequeña, porque Israel tiene 22.000 kilómetros cuadrados. La franja de Gaza son 360 kilómetros cuadrados y ahí viven 2 millones de habitantes. En Israel viven un poquito más de 9. Y Cisjordania son 5.800 kilómetros cuadrados y un poco más de 3 millones de habitantes. Es decir, que la mayor parte de lo que era Palestina le pertenece a Israel. Entonces hay una conflictividad que es permanente. La resistencia palestina, Israel metiendo colonos en la zona de ocupación donde están los palestinos, matanza provocada por Israel, como la de Sabra y Shatila, que ni siquiera fue en Palestina, sino que se dio en Beirut, ahí donde había un campo de refugiados de palestinos en el Líbano, y los israelitas, con el apoyo de la falange del Líbano, asesinaron a miles de personas en esos campos de refugiados, donde ellos alegaban que había presencia de palestinos armados. Eso fue una matanza tremenda del año 1983, condenada prácticamente por todo el mundo. Aparte de esto, en 1980, Israel aprobó una ley que se llama la Ley de Jerusalén. Ahí ellos proclamaron como ciudad capital a Jerusalén, pero incluyendo la vieja Jerusalén, que para los palestinos es la capital de Palestina. Entonces, para los israelitas solo hay una Jerusalén, que ellos la consideran entera y unificada. Eso provocó que en ese año la propia ONU lanzara una resolución llamada Resolución 478, que condena ese intento de Israel de desviarse de la parte de Jerusalén que los palestinos tienen asignada por resoluciones de la ONU y que para ellos es su capital. La resolución de la ONU exige la retirada de las fuerzas de Israel de los territorios que ocuparon durante el reciente conflicto. Así reza. Eso quiere decir del conflicto de 1967. ¿Qué es lo que está diciendo la ONU? Que no acepta la decisión de que hay una sola Jerusalén como capital de Israel. Y segundo, le exige a Israel que salga de la franja de Gaza, de Cisjordania y de la vieja Jerusalén. Pero son resoluciones que al final no se aplican, porque Israel sigue con su política y las Naciones Unidas ha demostrado que no tiene capacidad de hacer aplicar sus resoluciones. Ha habido más acuerdos, muchísimas resoluciones, pero la situación sigue igual. Luego, en 1993, cuando en Estados Unidos gobernaba Bill Clinton, hubo un acuerdo entre la Organización de Liberación Palestina, que es un grupo político dirigido en ese entonces por Yasser Arafat, y el primer ministro de Israel, Rabin. Esos acuerdos planteaban que había que ponerle fin definitivo a este conflicto, lograr una paz justa, duradera, terminar con una conflictividad de décadas y buscar una reconciliación entre los palestinos y los judíos. Se establecía como meta crear un gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, que es como una organización administrativa autónoma, bajo la dirección de la OLP, de la Organización de la Liberación Palestina, en Cisjordania y la Franja de Gaza. Ese gobierno tendría como competencia en materia de salud, de educación, control de las aduanas, de la recaudación tributaria, en aspectos de turismo, de cultura. Incluso se creaba una policía palestina. Y ese gobierno transitorio palestino debía, en un transcurso de 5 años, desembocar en una solución permanente al conflicto. Es decir, que al final Israel se iba a ir de ahí y eso le iba a abrir paso a la creación del Estado palestino. Con esos acuerdos, Cisjordania se dividió en 3 zonas. Una zona que se llamaba A, que era una zona no muy grande, bajo control civil y de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina. La zona B, bajo control civil palestino, pero control militar de Israel. Y la zona C, la más grande del territorio, el 60%, iba a estar bajo control civil y militar de Israel. Hasta que ese gobierno transitorio en 5 años pasara a controlar todo esto, Israel salía. Esos acuerdos fueron rechazados por un grupo muy fanatizado de Israel, los más fanatizados, que asesinaron a Isaac Rabin en 1995. Y finalmente esos acuerdos, que se llamaron los acuerdos de Oslo, fracasaron. No se abordó el tema de los colonos de Israel, que cada vez eran mayores, que compran tierra, montan colonias en territorios de la Franja de Gaza y de Cisjordania. Eso no se abordó, de manera que los judíos siguieron ampliando su control de territorio, comprando terreno y fundando colonias y fundando también unidades productivas agrícolas. Los dirigentes palestinos creían que esa iba a ser una solución. Finalmente no fue solución y Estados Unidos lo que hizo fue bajarle tensión a la situación y no luchó por la aplicación de esos acuerdos.
el conflicto ha seguido. Desde entonces, ¿qué tenemos? Israel controlando el 80% del territorio que era de Palestina, más o menos. Los palestinos en una zona pequeña, la Franja de Gaza, con presencia de los militares israelíes. Siempre hay conflictos en esa zona, porque ahí hay un grupo que tiene un peso importante, un grupo político que se llama Hamas, que ganó las elecciones del 2007 y controla la Franja de Gaza, donde gobernaba la Autoridad Nacional Palestina. En Cisjordania, ahí están, bajo el control de la Autoridad Nacional Palestina, pero con presencia israelí en todo el tema de la seguridad y expandiéndose los colonos, sobre todo durante este gobierno de Benjamín Netanyahu. Se habla de 600.000 judíos que han comprado tierra en Cisjordania. Eso significa que, aunque Cisjordania supuestamente no está bajo control del Estado de Israel, los judíos ahí tienen un control enorme de las propiedades. Esa penetración, esa compra de terreno no se hace por la vía pacífica, sino a través de la violencia, con el apoyo del ejército de Israel, desalojando palestinos, matanza, represión, confrontación permanente. Por eso se habla de que ahí lo que hay es una guerra permanente. Y en la vía de Jerusalén también los israelitas son los que mandan y no reconocen ninguna capital palestina. El Estado palestino no está reconocido por la ONU, aunque lo reconocen 139 países. ¿Por qué no lo reconocen en la ONU? Porque Estados Unidos, que es miembro del Consejo Permanente de Seguridad, está integrado por 5 estados, que son Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y China. Es el que puede tomar la decisión de la creación del Estado palestino. Pero las decisiones de ese consejo son tomadas por unanimidad. Si uno de los 5 estados no está de acuerdo, no se puede aplicar la resolución. Y Estados Unidos la está vetando. La ha vetado también Inglaterra, pero sobre todo Estados Unidos es el que no está de acuerdo. Entonces Palestina está considerado como un estado observador no miembro de las Naciones Unidas. ¿Quién tiene la solución al problema? Bueno, la solución la tiene el gobierno de Estados Unidos. Porque mientras esté esta situación, el Estado de Israel va a seguir siendo un Estado represivo, porque los palestinos tienen derecho a defender sus tierras y a que se les reconozca como un Estado. Aquella posición de 1947, donde ellos no aceptaban el Estado de Israel y el Estado palestino, están abandonados. Ellos están de acuerdo con la resolución de 1967, que reconoce al Estado de Israel, pero también el Estado palestino ya en una zona reducida, porque ya es muy difícil sacar a los judíos de esa parte del territorio que controlan. Entonces, ¿cuál es la salida? La salida para evitar esta confrontación es que se reconozca el Estado palestino, que es lo que acaba de decir China desde que se inició este último conflicto. China dijo, la solución es muy sencilla, creación del Estado palestino ya. Eso significa cese de las hostilidades, que Israel se retire de la Franja de Gaza, que se retire de Cisjordania, que se retire de la Vieja Jerusalén y que en todo ese territorio surja un Estado reconocido por las Naciones Unidas con frontera delimitada, con un gobierno propio, con su aparato militar y toda su soberanía, como cualquier Estado, un Estado independiente. Y que Israel se retire y cese las hostilidades frente a los palestinos. Mientras eso no se haga, ahí va a haber un conflicto permanente que puede desembocar o en el exterminio de los palestinos, porque Israel está considerado el Estado 16 más poderoso en términos militares del mundo, a pesar de que ellos son en superficie más o menos el 149 y en población son más del 90. Es decir, es un territorio pequeño y a pesar de eso están en el lugar 16 en términos de poderío militar. Ellos pueden exterminar a los palestinos. De hecho, se han pasado todos estos años atacando y provocando masacre frente a un pueblo que reclama su reconocimiento, un reconocimiento que viene dado de que fueron los pobladores originarios de esas tierras. Los israelitas llegan ahí y se instalan. Bueno, los judíos también tienen derecho a tener un Estado donde poder desarrollar su vida normal, tener su territorio, sus instituciones. El problema es que no debe ser a costa de la ocupación de la tierra de los palestinos, ni de la represión hacia los palestinos. Por eso la salida es el Estado de Israel, que ya está reconocido por la ONU, y que se reconozca el Estado palestino, y que Israel abandone los territorios palestinos que tiene ocupados, incluyendo la Vieja Jerusalén, y que se reconozca ya 2 estados, para que tanto los palestinos como los judíos puedan desarrollar su vida normal en su territorio. Esa es la solución.
que se aplique la resolución de la ONU. ¿Qué es lo que se ha demostrado? Que las Naciones Unidas no tienen capacidad de aplicar sus resoluciones, justamente porque hay un poder de veto de la primera potencia mundial, que es Estados Unidos, que todavía financia a Israel con $3.000 millones de ayuda militar anual. Te puedo agregar algo aquí, decir que el pueblo de Israel también se opone a la violencia del Estado judío. Una cosa es los gobernantes judíos y otra cosa es el pueblo de Israel. Ahí se están dando ya manifestaciones de rechazo al gobierno por su intento de incursionar por la vía terrestre la Franja de Gaza, por todas las implicaciones que eso tiene. Además de que está de por medio el tema de los rehenes, que pueden ser asesinados, pero también porque el Estado israelita, si hace esa agresión, va a seguir generando desestabilización y matando a un montón de palestinos. Y a la mayoría de la población judía lo que quiere es que haya paz entre las dos naciones. ¿Crees que finalmente haya paz? ¿A qué conclusiones llegaste? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y mira aquí el verdadero origen del conflicto entre Rusia y Ucrania. Soy Gabriel González Florentino, el economista y youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método, y el método funciona. I honestly believe we did the best we could.